Bueno, vamos a ver si comenzamos esta última mesa. Nos vamos sentando y acomodando. Bueno, veo el auditorio lleno. Después de tantas horas, creo que hay que daros las gracias, porque de verdad que no es fácil mantener la atención durante todo el día, ¿no? Estoy dando un poco esto, esperando un poco que la gente se acomode, ¿no? Nos toca abordar esta mesa, que es la contratación electrónica y la profesionalización. Creo que hemos venido evolucionando. Yo creo que aquí en esta mesa tenemos una perfecta colaboración público-privada. Yo soy Beatriz Juliá, socia directora de Calaman Contratación Pública, con Calaman Consulting, y ahora iré presentando a todos los integrantes de la mesa, ¿no? Como decía, la contratación, y hemos ido evolucionando, incluso ya ha salido, ¿no?, en la anterior mesa algo relativo, ¿no?, a la contratación electrónica. El planteamiento de la contratación electrónica y la profesionalización son pilares fundamentales, ¿no?, para la modernización del sector público, ¿no? Mientras que la contratación electrónica permite una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, la profesionalización garantiza que los empleados públicos que tienen que responder a esas demandas de la sociedad y los desafíos del entorno actual estén más capacitados, ¿no? Y quizás es un discurso que venimos, y en esto del observatorio, diciendo, yo creo, por el profesor y Jimeno Feliu, por todos los que participan, ¿no?, activamente en esto de la contratación pública, pero bueno, pues yo creo que no nos cansamos de decir esto porque es muy importante, ¿no? Y ahora con nuevas tecnologías, como decía la mesa anterior, con temas de inteligencia artificial, pues la cosa se va a complicar un poco más. Por tanto, va a haber que tener profesionales de muy alto nivel en equipos interdisciplinares, porque al final efectivamente va a haber que hacer equipos interdisciplinares para contratar ciertas tecnologías. Bueno, pues creo que es interesante hablar de este tema, ¿no? Y por tanto, yo creo que la integración de ambos conceptos en sí, que es la contratación electrónica y la profesionalización, contribuyen significativamente a la mejora de la administración y la construcción, digamos, de una gobernanza más efectiva y más confiable, ¿no? Yo voy a generar una mesa, y voy a intentarlo, ¿no?, que sea lanzar alguna pregunta y que la vayan contestando y que se vaya y un poco más interactuando, ¿no?, unos y otros, sobre las preguntas que se vayan formulando. Pero bueno, primero voy a presentar a todos los ponentes de la mesa. Voy a empezar por mi izquierda. Macarena Sáenz Ramos, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y funcionaria del Grupo A, especialidad jurídico-administrativa desde el año 93, en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional y ha venido prestando servicios en la asesoría jurídica del Servicios de Salud de Castilla-La Mancha, en diferentes puestos de responsabilidad y con funciones de gestión de la contratación pública en diferentes consejerías y diferentes actividades formativas. Actualmente es secretaria general de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación, ejerciendo las facultades de órgano de contratación y asumiendo importantes competencias en materia de contratación centralizada, lo cual creo que el tema pues nos va a ilustrar en todo lo que vamos a proponer en la mesa, ¿no? Asesora, coordina y dirige dirección de la contratación pública en su comunidad, en Castilla-La Mancha, ¿no? Seguidamente tengo a Luis Enrique Flores Domínguez, que es licenciado en Derecho, especialidad en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, funcionario con habilitación de carácter nacional, subescala de secretaría, categoría superior, con una amplia experiencia docente y múltiples publicaciones que no os voy a relatar, pero si lo buscáis veréis múltiples publicaciones en diferentes materias, y que actualmente es secretario general del Ayuntamiento de Sevilla. Siguiendo por mi derecha, tenemos a Miguel Ángel Bernabé, que es doctor en Derecho, conocido yo creo por la mayoría del auditorio en esto de la contratación pública, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública y formando parte de varias redes académicas internacionales relacionadas con la contratación pública, y actualmente CEO de Ixios Digital Grow, y presta servicios de asesoramiento y consultoría estratégica en materia de contratación pública y en derecho público general, lo cual y es gran conocido en este entorno, ¿no? Por otro lado, tenemos
Siguiente, Alejandro Torres Redrojo, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía desde el año 2002. Ha desarrollado su carrera profesional en el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y está al frente de una Dirección General Estratégica al asumir la coordinación de la contratación pública de la Junta con objeto de lograr la ejecución de los fondos europeos de una forma más eficaz y eficiente posible, ¿no? Y por último, tenemos ahí en la última silla a Carles de Mena Tomé, consultor asesor de sector público, especialidad contratación pública en DXC Technology, licenciado en Ciencias Políticas y Administración, diplomado en Gestión y Administración Pública, posgrado en Gobierno y Gestión Pública de la Sociedad de la Información y máster en Empresa de Calidad, experto en e-contratación. Al servicio de la Administración Pública hace más de 20 años y ha desarrollado su carrera profesional en varias administraciones, local, producción autonómica, y en este momento está muy centrado, yo creo, en la parte de contratación. Bueno, pues dicho esto, presentado todos los que yo creo que los ponentes, por eso decía que había una colaboración público-privada total, porque somos 3 del sector privado, 3 del sector público. A lo largo del día habéis visto la evolución, ¿no? Y ya la última ya es 50-50. Ya somos la mitad de privado y la mitad de público, ¿no? Por tanto, creemos que hemos conseguido el objetivo, bien pensado por los desarrolladores del Congreso. Bueno, en cuanto a la contratación electrónica, ¿no? Marta ya hizo en la anterior mesa planteó una cuestión, probablemente la contratación electrónica se ha hecho sobre lo que hacíamos, ¿no? En la mayoría de los casos, y hablo con carácter general, no se han repensado los procesos. Realmente lo que se ha hecho es mecanizar aquello que hacíamos manualmente en la mayoría de los casos. Nadie se pone aludido si alguien lo ha hecho de otra manera, pero en la mayoría de los casos realmente lo que se ha hecho no es repensar el proceso, sino hacerlo tal cual lo hacíamos, ¿no? De una manera manual. Como sabemos, la contratación electrónica nos estamos refiriendo a usos de herramientas digitales, ¿no? Y plataformas en línea para gestionar estos procesos, ¿no? La adquisición de servicios, ¿no? Y esto incluye, obviamente, desde la licitación hasta la adjudicación, el seguimiento, ¿no? Y bueno, pues todo lo que significa y beneficios en cuanto a esto significan la transparencia, la eficiencia, la competitividad y en la trazabilidad, ¿no? La primera pregunta que hago, porque yo creo que me ha venido un poco a la cabeza también con el hecho de lo que ha dicho Marta, debemos repensar los procesos. Mi primera pregunta es, ¿la contratación electrónica está respaldada por un marco real adecuado en España? Es decir, ¿tenemos un respaldo para mecanizar todo eso, repensando los procesos y tal, en un marco realmente adecuado? Por ejemplo, mira, porque como te he presentado el último, ahora te doy la opción de ser el primero. Soy el último en presentarse y el primero en hablar. Claro. Lo primero de todo, gracias Chema y a toda la gente del observatorio por contar conmigo en este evento y a los organizadores que lo han hecho posible. Pues hablamos de marco regulador y le preguntas al único que no es jurista en la mesa. Interesante el tema. Pero bueno, llevo muchos años, sí, contábamos antes, has comentado que estamos paritarios, empresa privada y sector público, pero bueno, yo soy de los que me pasé al lado oscuro, he sido 20 años empleado público, siempre trabajando en contratación pública, y comentábamos con Neus, que está aquí acompañándonos hoy también, en la primera prueba que hicimos, estaba yo en la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, el primer piloto que hicimos de contratación pública electrónica, y fue en el 2007. Estamos en 2024. En el 2007 yo hice un contrato menor electrónico, ya en ese momento como tema piloto, ¿no? A partir de aquí, bueno, era pues eso, éramos gente que estábamos muy motivada en la administración pública, en modernizar la administración pública, y la regulación, no siempre, pero mayoritariamente siempre viene después, un poco después, para marcarnos y para ajustarnos en lo que podemos o no podemos hacer, ¿no? De todas maneras, no olvidemos que ya se habla de la contratación pública electrónica en el año 2006, en lo que era el Plan de Acción Europeo y 2010. Ya se habla de la contratación pública electrónica. Lo que pasa es que estábamos como estábamos y hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Pero que no es algo reciente. Yo recuerdo, he publicado muy poco, a diferencia de mis compañeros, pero creo que el único artículo que tengo publicado en la plataforma, en el observatorio, ya llevaba como título, ¿es la contratación pública el futuro? Y ponía, no, es el presente.
y ese artículo lo publiqué el 10 de marzo del 2014, o sea, hace 10 años. Con lo cual, hemos tenido tiempo, las administraciones hemos tenido tiempo junto con el sector privado para poder realizar toda una serie de herramientas que, adecuadas a la normativa, dejaran que los gestores, los que hemos estado en las trincheras haciendo contratos públicos, pudiéramos tener las herramientas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Bueno, pues la normativa nos ha ido acompañando, pero yo creo que es un factor muy clave, no tanto la Ley de Contratación Pública, aunque parezca sorprendente, sino la Ley 39/2015, que aunque entra en vigor en el 2016, en su artículo 70.2 dice muy claramente que el expediente debe ser electrónico. Es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como todos sabéis, pues que la contratación pública es un procedimiento administrativo, con lo cual ya le daba cobertura legal a poder realizar la contratación pública electrónica, ¿no? Luego sí que es verdad que a raíz de eso empieza a surgir la parte tecnológica, ¿no? Y aquí es donde interviene el sector privado y como ha comentado a Marta Cano anteriormente, yo también soy de los que pienso que tecnológicamente se puede hacer todo. Tecnológicamente se puede hacer todo. Y si además tenemos una cobertura legal, ¿qué nos queda? Bueno, principalmente dinero, que a la administración pública siempre le falta dinero para invertir, sobre todo en procedimientos internos. Y luego, y yo he defendido siempre eso, una verdadera voluntad de la administración pública y verdadero poder de decisión para tirar adelante todo esto. Partiendo de la base que además hay una gran gestión del cambio. No es lo mismo, evidentemente, la frase típica de voy a hacerlo como siempre o ya lo hago así porque así se ha hecho siempre y convertir todo aquello de en papel a electrónico, ¿no? Sí que es cierto, y también lo han comentado anteriormente y has hecho referencia ahora, en que nos saltamos un paso. Pasamos de administrar en papel a digitalizar esos procedimientos y convertirlos en electrónicos. No repensamos, no se repensó. Pasamos como de golpe, de un sitio a otro. Aún así, considero que bastante bien hemos realizado, ¿no? Yo ya no recuerdo haber hecho cómo hacía antes los contratos en papel. Yo llevo muchos años haciendo contratación pública electrónica y a mí ya me parece un poco surrealista. Y cuando hablo de contratación pública electrónica estoy hablando desde la incoación del expediente, incluso desde la planificación de la contratación pública, tal y como marcan las directivas europeas, hasta la devolución de la garantía, el cierre del expediente y el archivo electrónico del expediente electrónico de contratación. No confundamos el hecho de hago una parte en papel y publico en Place y hago las ofertas y la gestión de las mesas en Place, pero luego yo continúo haciéndolo como siempre, ¿no? Cuando yo hablo de la gestión del expediente electrónico de contratación es desde inicio hasta fin. Hay herramientas y se está colaborando entre el sector privado y las administraciones públicas, ¿no?, para aplicar. Con lo cual, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, ¿está suficientemente regulado? Seguro que habrá alguien que pensará que no, pero yo creo que con la propia Ley 39, la que ya habilita el expediente electrónico, si le sumamos que la normativa en firma electrónica, que la primera fue en el 2003, hace 21 años, luego evidentemente derogada por la 6/2020, pero en la Ley 59/2003 ya permitía o evaluaba la firma electrónica. Si a eso le sumas las notificaciones electrónicas, que también están reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo y también están reguladas en la Ley de Contratos Públicos, y si finalmente, para aquellos que lo sufrimos en su momento, la entrada en vigor de la factura electrónica, la Ley 25/2013, y la generación de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas, en realidad, igual el marco parece así un poco como piezas que nos iban ayudando en nuestro procedimiento, pero que al final tenemos las firmas electrónicas, los documentos electrónicos, el procedimiento electrónico, la factura electrónica, el archivo electrónico y las herramientas de licitación y de publicación de licitaciones, ¿no? Con lo cual, supongo que alguien me lo rebatirá, espero, porque así se genera debate. Para mí es más que suficiente para los gestores, para los que estamos en trincheras, poder realizar una contratación pública electrónica con un marco que nos apoya, ¿no?
Muy bien, gracias, Carles. Bueno, no sé si alguno más queréis puntualizar algo de lo que ha dicho Carles, ¿os parece adecuado en la mesa? O sea, que podéis intervenir en cualquier momento. Pues, si me permites, Dale. yo como nos ha ofrecido la posibilidad de rebatirle, pues vamos a darle un poco de salsa a la mesa. No esperaba menos de ti, tampoco. Claro, Carles dice muy bien, las cosas se pueden hacer con las herramientas que tenemos ahora, pero ya ha empezado diciendo que para hacer expedientes electrónicos tenemos como fundamento normativo nuestra ley de procedimiento administrativo común, artículo 70, efectivamente, y para que las empresas presenten las ofertas en formato electrónico, antes de que lo impusiera la ley de contratos del sector público del 2017, ya teníamos la ley 39/2015 que obligaba a las personas jurídicas, fundamentalmente que son las contratistas, a relacionarse electrónicamente con la administración. Pero si nos damos cuenta, los fundamentos para hacer eso no los encontramos en la Ley de Procedimiento Administrativo Especial para la adjudicación de contratos públicos, por todos conocida como Ley 9/2017 de contratos del sector público. Yo vengo defendiendo desde hace algunos años que no es una ley de contratos, es una ley de procedimiento administrativo especial y que hay que combinar, como tú dices, con la regulación general. Claro, cuando tenemos que empezar para operar en una materia tan compleja, sensible, importante, como es la contratación pública, tenemos que empezar para hacer cosas a combinar preceptos de un sitio, preceptos de otro, picotear de aquí, me agarro a una disposición adicional de allá. ¿Y qué os voy a contar yo? Que hice un sistema de licitación basado en una tecnología disruptiva que se utilizaba cuando empezamos nosotros para el intercambio de bitcoins. Eso llevado ¿se podía hacer? Bueno, ahí está, ahora mismo ya funcionando. Se pueden hacer muchas cosas, pero nuestro marco jurídico de referencia, nuestra ley de procedimiento administrativo especial de adjudicación de contratos públicos, creo que no tiene las bases suficientes ni siquiera para permitir eso que nos hablaba Marta y estamos hablando aquí, para permitir simplificar, permitirnos repensar los procedimientos, porque está tan acotado el margen que tienen para desarrollarla, por ejemplo, las comunidades autónomas, ya no digo las entidades locales, que es lo que hay, son el procedimiento abierto, el restringido, el negociado, que están en las directivas, pero que cuando se transponen a España lo que se hace es ver qué decía la legislación anterior, meterle un poquito las novedades y continuamos. ¿Vale? Ese fue el procedimiento de construcción de los procedimientos de adjudicación de nuestra normativa actual. No se aprovechó, tampoco había esa necesidad en el año 2017, creo yo, de repensar los procedimientos. Luego llegó en el 2021 la pandemia y nos cogió a todos desprevenidos. Ojalá hubiéramos tenido adaptados los procedimientos, repensados, simplificados, adaptadas las administraciones con los medios que tienen ahora y que han fomentado la necesidad de la pandemia y la respuesta económica que se ha dado vía fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Vale? Pero aún así seguimos hablando de contratación electrónica cuando realmente lo que regula nuestra norma son el uso de herramientas electrónicas en el procedimiento de contratación pública. Eso es lo que denominamos contratación pública electrónica. Yo creo que tenemos que empezar a pasar página y caminar hacia un concepto que si lo importamos de otros ámbitos podría ser, yo propongo el de contratación pública inteligente. ¿Vale? Usemos las herramientas de la mejor manera posible para alcanzar el resultado que queremos. Y eso pasa por incorporar tecnología, por supuesto, pero pasa también por cambiar algunos procedimientos, algunas prácticas, por supuesto, de las que tenemos actualmente vigentes en materia de contratación pública. Por tanto, a la pregunta que planteabas, creo que comparto la reflexión de Carles, que sí, que cosas se pueden hacer, pero que yo lo que demando es, en pro de la seguridad
de los operadores económicos y los gestores de la contratación pública, creo que nuestra ley marco de referencia debería dar un paso adelante y hacer una apuesta importante por consolidar y por dar seguridad a la utilización de esos medios electrónicos, pensando en escenarios distintos de los que teníamos hace 5 años. Es decir, que no es una ley tan vieja, pero es que el escenario actual es totalmente diferente. Tenemos tecnologías disruptivas que, como se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, tenemos dudas, no hay seguridad de cómo comprarlas, de cómo integrarlas, de cómo utilizarlas. Esos son los retos actuales de nuestra normativa. Y me temo que nadie está pendiente de los mismos para abordarlos. Si me permite, Beatriz, vamos a ir aquí a ir Por improvisando, supuesto, ya que en la por última supuesto. mesa Os le planteaba he dicho que había que improvisar un poco. incluso a Miguel Ángel la posibilidad de que nos insultáramos para darle un poquito de... Pero es que de entrada es que no tenemos motivo, ¿no? ¿Vale? que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Hay un elemento que a mí siempre me ha llamado la atención, porque casi podríamos decir que es patológico, que se da la circunstancia que en la ley de contratos el régimen mollar de la contratación electrónica está condensado, aunque hay muchas referencias en todo el articulado, pero se condensa en disposiciones adicionales, que son la 15ª y la 16ª. Si vamos al acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2005, donde se establecen las directrices de técnica normativa, dice que en las disposiciones adicionales se fija el régimen específico, es decir, que difiere del general que se contempla en el articulado. Y entonces considerar que la contratación electrónica, que al final es el instrumento que vertebra, es algo instrumental que vertebra todo el ciclo de vida de la contratación como un régimen especial que deba ser regulado en una disposición adicional de la ley, pues ya dice mucho, ¿no? Y luego es que hay cosas curiosas. Estamos hablando de contratación electrónica, una ley relativamente joven, pero que todavía hace referencia a auténticas anticuallas, como por ejemplo el acto público de apertura de ofertas, el sobre y el abrecartas, ¿no? Que es algo que ya casi tenemos olvidado, puesto que dice, creo, no recuerdo el artículo, el 147, que salvo que se utilicen sistemas electrónicos, el acto de apertura de ofertas será público. Hoy en día las técnicas, los sistemas de contratación electrónica casi podemos decir que están universalizados, incluso en el ámbito de la administración local. Y bueno, yo creo que tú has dado la clave diciendo que quizás lo que deberíamos pensar en regular un sistema de contratación pública inteligente, es verdad. Hay algunas administraciones que ya lo hacemos diseñando lo que llamamos una estrategia corporativa de contratación electrónica, ¿no? Que yo creo que eso es, en definitiva, lo que tú planteas, y me parece tremendamente acertado. Es decir, tener claro que el gestor de expedientes de contratación en una administración tiene que ser común para todos los poderes adjudicadores, que ese gestor de expedientes de contratación tiene que estar vinculado con el registro de contratos para que la información que resulta de los dos sistemas sea unívoca, ¿no? Es decir, el dato único. Todo eso redunda al final en beneficio de la transparencia. Entonces, pues sí, me parece un planteamiento tremendamente inteligente, valga la redundancia, dejar ya ese concepto de contratación electrónica, porque está efectivamente en las leyes generales de procedimiento, es decir, que la tramitación de cualquier procedimiento debe ser electrónica, y empezar a hablar de lo que realmente buscamos, que de eficiencia, en definitiva, en la tramitación. Yo, fíjate, Alejandro... No, pero fíjate que justamente, totalmente de acuerdo antes con lo que has dicho, Miguel Ángel, es cierto, y yo también lo he dicho, tenemos todo como separado y tal, y aún no hemos hablado, y comentaba ahora, no hemos comentado, estamos comentando el hecho de poder aunar todo esto en un término de contratación pública inteligente, pero es que la mesa anterior ya nos está hablando de la inteligencia artificial, que la tenemos que regular, la tenemos que acotar, y aún no tenemos arreglada la electrónica. Trabajando ahora con los gestores de contratación pública que estoy implementando en varias comunidades autónomas,
estamos implementando ese gestor, pero ya se acercan las voces de la inteligencia artificial y cómo lo podemos poner en ese gestor. Y aún no te he puesto el gestor. O sea que la resolución de adjudicación la firma tu órgano de contratación a mano, a fecha de hoy, ¿no? Vas a hacer un cambio, mientras aquí ya estamos hablando, la mesa anterior justamente de la inteligencia artificial, ¿no? Es cierto que no solo en contratación, no solo en procedimiento administrativo, no solo en el sector público, la tecnología nos come. Nos come. Estamos en el siglo XXI y la tecnología no solo nos come al sector público, sino nos come a nivel ciudadano e individual, ¿no? ¿Cómo hacemos todo esto? Es que es harto complicado, además de que, insisto, ya no lo soy, aún sigo pensando en ello, pero están los gestores, a fecha de hoy mismo hay gestores en este momento, o esta mañana, haciendo gestión de contratos públicos. ¿Cómo hacemos todo esto, no? Pero también es verdad que encuentro muy acertado lo de contratación pública inteligente. Yo querría insistir en lo cuidadosos que tenemos que ser en ese proceso de transición, ¿vale? Y aprovecho un ejemplo que citabas, Alejandro, la previsión normativa de que los actos de apertura de las mesas de contratación del sobre B se pueden realizar en sesión no pública cuando se hayan realizado utilizando medios electrónicos. Este es un ejemplo de cómo utilizamos los medios electrónicos para reducir la transparencia del procedimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno lee eso en la ley, estaría pensando, bueno, el acta de la mesa de contratación, lo primero que consignará en el acta son las circunstancias de descifrado de los sobres y colocará, hará constar las huellas electrónicas de los sobres que se han descargado. Pues yo todavía no he visto ningún acta de ninguna mesa de contratación que, en primer lugar, haga referencia a las condiciones de descifrado. Porque si tiene que ser... ¿Cómo un licitador puede comprobar que la mesa estaba correctamente constituida, que estaban los miembros, que no ha habido ningún error en el descifrado? Eso si no tiene acceso a la herramienta para hacerlo. Por lo tanto, en ese proceso de transición de un modelo a otro, hay muchas cosas que repensar, pero ya de nivel bajo, no vale decir a nivel alto, ya hacemos contratación electrónica o inteligente o lo que sea. Hay que repensar muchísimo cómo hacemos ese proceso. Bueno, al hilo de lo que decís, bueno, no sé si queréis añadir algo más, os dejo, ¿eh? Bueno, al hilo de lo que decís, vamos un poco más allá en la cuestión de cuál está siendo esta evolución. O sea, porque nos encontramos que la normativa de contratación de pronto no es única, lo parece, pero no lo es. ¿Por qué? Porque vemos en cada región, no en todas, que las regiones pueden tener su normativa propia desarrollada a raíz de la ley de contratos. Por tanto, ¿cómo se materializa esto? Estas diferencias, ¿no? En este tipo de herramientas. Y si podéis aportar algo de cómo lo estáis articulando, ¿no? Esta implementación con esta dificultad de parece lo mismo, pero no lo es. Porque luego te encuentras particularidades, ¿no? En diferentes. Lo lanzo y le que queráis. Porque así me la pone la pelota botando para hablar un poco de mi libro. Decía... porque yo creo que se está haciendo buen trabajo, ¿no? Y aquí en la Junta de Andalucía y es mi obligación destacarlo, ¿no? Fundamentalmente porque tengo un equipo que es el que trabaja, que está aquí y es el que hace todas estas cosas posibles. ¿Cómo articulamos nuestra contratación pública inteligente? Pues ya lo he apuntado un poquillo antes, ¿no? Definiendo una estrategia integral corporativa de contratación electrónica que se sustenta en 5 pilares. En la asistencia de un portal de contratación potente, que es el que aloja los perfiles de contratante de toda la administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Hablamos de casi 3.000 órganos de contratación por competencia propia o delegada a través de un sistema unificado de tramitación de expedientes de contratación
tramitación electrónica, por supuesto, que la existencia de un tramitador unificado es fundamental porque redunda en la profesionalización. Voy a hacer un poco de spoiler acerca del segundo tema que vamos a tratar, que es la profesionalización. Hace que en una administración tan grande como la Junta de Andalucía, si se produce un desplazamiento en la carrera horizontal de un funcionario que va de un sitio a otro, sabe cómo tiene que tramitar porque el tramitador es el mismo, ¿no? Y entonces eso es un valor. Digo que hago spoiler porque hemos lanzado una encuesta a los gestores de contratación para evaluar sus competencias, todo esto en el marco, valga la redundancia, de la definición del marco de competencia en materia de contratación aquí en la Junta de Andalucía. El caso que en un primer análisis de la evaluación de la encuesta resulta que donde encontramos que las personas que se autoevalúan considera que tienen mayor formación es en la tramitación de expedientes, y eso precisamente obedece a que es electrónica y es universal, por lo tanto todo el mundo la conoce. Tenemos por otro lado también un sistema de licitación electrónico que implantamos en medio de la pandemia, creo que mediante decreto ley 13/2020, que entró en vigor el 18 de mayo de 2020 y que permitió, bueno, que pasáramos eso de la apertura del sobre a continuar los procedimientos de licitación desde nuestras casas. Al hilo, vuelvo a la apertura de sobre, que la reflexión que has hecho. Muchos operadores económicos, no uno ni dos, además fundamentalmente del sector TIC, trasladan que la pérdida de ese acto público da un halo de opacidad, aunque no exista, porque yo creo que hay ámbitos en los que la inmediación es imprescindible. Antiguamente es verdad que muchas veces las licitaciones, no voy a decir que se decidían, pero se condicionaban por manifestaciones que en el momento te hacían los operadores económicos y pedían que costasen actas, que esta fórmula exige hacer una oferta en un rango que va de más de 20% y han ofertado 20% que no va de 20%, ese tipo de cosas. Y es verdad, lo comentabas, que hay aspectos que sobre texto de la tramitación electrónica no debemos, porque se pierden y redundan en perjuicio de la transparencia, ¿no? Este es uno de ellos. Bueno, eso era una reflexión que quería hacer al hilo de tu comentario. Y luego, bueno, tenemos un registro de contratos respecto del que hemos desarrollado una herramienta que hace que los datos que a través del tramitador de expedientes se vuelcan en dicho tramitador vayan directamente al registro de contratos, que como sabéis es el instrumento que rinde cuentas a los organismos de control externo, al Ministerio de Hacienda. Pues ese instrumento hace que los datos que suban al registro de contratos sean los que resulten de la publicación en el perfil de contratante, con lo cual se consigue que el dato sea único con todos los beneficios que de ello derivan. En definitiva, y por resumir un poco para no extenderme y que esto no se haga pesado, tener un sistema de contratación electrónica bien estructurado y un dato potente simplifica muchísimo el trabajo y además tiene tremendas utilidades. Por destacar algunas de las que menos se conocen, yo desde que mis jefes han descubierto la potencia que tienen los datos, no hay comparecencia que se haga en el Parlamento, preguntas parlamentarias o incluso entrevistas que hagan con una determinada empresa en la que no me pidan un análisis de datos en relación con la cuestión que se va a tratar o la empresa con la que se van a reunir, ¿no? Y eso pone de relieve, en definitiva, que los datos son de calidad y tienen mucha utilidad. Y además el dato de calidad es un vivero estupendo o un campo de entrenamiento respectivamente para establecer sistemas de automatizaciones y bueno, experimentar con la inteligencia artificial. Nosotros, así a vuela pluma, estamos desarrollando un sistema de automatización en el análisis del DEUC, que va a quitar, sobre todo en licitaciones que tengan muchísimos licitadores, pues mucha carga de trabajo a las mesas de contratación. Es un elemento fácilmente automatizable. Después iremos
como ya han hecho en Aragón por la evaluación automática de ofertas no sometidas a juicio de valor. Lo tenéis incluso en la ley, creo, regulado, ¿no? Y bueno, y también con NTT Data, que ha resultado adjudicatario de un contrato. Esto voy a leerlo porque no hay cosa más ridícula que alguien que carece de conocimientos TIC utilizando el lenguaje TIC, ¿no? Os digo un poco el objeto del contrato para... Pues, bueno, es un contrato de factoría de datos en el que a través de técnicas de Data Hubs, Manuel, no sé si estás por aquí, tú me corriges cuando quieras. Los Data Hubs es la gestión estructurada de datos que provienen de diferentes fuentes que permiten predecir escenarios y, en su caso, adaptarlos de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos que se definan al perfilar el caso de uso. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar, igual que la CNMC, en el análisis análisis o detección de prácticas colusorias y en la detección de fraccionamiento ilegal de contratos. Estamos muy ilusionados por toda esa cartera de trabajos que, insisto, exigen como presupuesto un sistema de contratación bien estructurado y un dato potente. Yo, si me permites, un minuto y enlazo igual los dos bloques, ¿vale? Quería hacer un apunte que ha hecho Marta también en la mesa anterior y creo que Javier también. Cuando yo hago formación de contratación pública electrónica y de gestores de expedientes electrónicos, siempre digo lo mismo. La tecnología nos ayuda, el gestor nos ayuda, la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero las decisiones las toma el empleado público. O sea, que antes se comentaba de si podían llegar a sustituir o si podían... No, yo siempre digo lo mismo. Además, es responsabilidad del funcionario, que es que da fe pública de sus actuaciones y tiene la autoridad y la competencia para realizar eso. O sea, que creo que eso liga con la gran cantidad de profesionales que hay, al menos con los que yo me he relacionado en varias comunidades autónomas, en cuanto a contratación pública, ¿no? Las tecnologías nos ayudan y nos lo hacen más fácil, pero la decisión siempre la toma el empleado público, ¿no? De acuerdo. Sí, pero yo creo que... ¿Me lo vas a discutir todo? Es habitual entre nosotros. Pero tenemos que evolucionar, porque el mantenimiento de la toma de decisiones por el personal cuesta mucho dinero. Y estamos en una época en la que los recursos personales dedicados a la gestión pública, a la contratación y la gestión pública, son escasos y hay que administrarlos correctamente y hay que atribuirles o asignarles funciones que generen valor añadido. Y en un procedimiento de contratación pública hay un montón de decisiones que toman o que hay que tomar por órganos unipersonales o colegiados sin ningún valor añadido y que son perfectamente automatizables, ¿vale? Ahí la actuación administrativa automatizada también la tenemos recogida en las normas generales. En la Ley 40/2015 tenemos un artículo que habla de la actuación administrativa automatizada. Pero en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Especial de adjudicación de contratos públicos no tenemos un desarrollo de la actuación contractual automatizada. Y yo pregunto, ¿el análisis de la existencia de crédito adecuado y suficiente no se podría automatizar? Porque es la consulta al gestor económico-financiero: en esta partida del importe superior al que tengo de presupuesto de contrato, ¿sí o no? Es una decisión. Pero eso ya se hace a fecha de hoy. En los gestores que estamos implementando están integrados con el ECOFIN, y ya te da si hay sitios de crédito o no. En otros pero no. hay decisiones, Miguel Ángel, que no las la puede valoración del sobre C automático que exige la convocatoria personal o por medios telemáticos de 5 personas que tienen que dejar de hacer lo que están haciendo para reunirse 5 minutos, primero hablar de fútbol, partido de fútbol de ayer, después, bueno, nos ponemos a abrir unos sobres desencriptados y ver cómo aparecen y los datos van a una Excel. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. Hemos perdido media hora de 5 empleados públicos.
Sí, que hay puntos en que obviamente... Hay mucho margen de mejora, hay que reflexionar sobre esto y hay que, algunas decisiones, hay que delegarlas, su adopción, en la máquina, en el algoritmo. Y eso se puede hacer sin pérdida, además, de ninguna garantía jurídica. Lo que hace falta es ponerse a hacer ese trabajo de reflexión y de construir un nuevo sistema de contratación, en mi opinión. Bueno, en todo esto ahí me sale la vena tecnológica mía y entonces yo digo, la contratación electrónica son unos objetivos muy atractivos para ataques cibernéticos que pueden interrumpir los procesos, comprometer datos sensibles o incluso alterar los resultados de las licitaciones, ¿no? Las plataformas en sí deben cumplir unas diversas normativas, estándares de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional, y esto que planteo yo creo que puede ser un desafío si no se cuenta con una infraestructura de seguridad adecuada, ¿no? Aquí quizá Luis, que yo creo que nos puede explicar un poco en piel propia, ¿no? Algún ataque, ¿no?, de este tipo. Bueno, buenas tardes y en primer lugar gracias por la invitación a la administración local, que os olvidáis muchas veces de ella. A mí me encanta oíros lo bien que lo hace todo el mundo. Yo voy a hablar lo mal que lo hacemos nosotros para contraponer un poco de realidad. Tengan en cuenta que nosotros somos 8.200 ayuntamientos, que 6.200 tienen menos de 5.000 habitantes y que 4.991 tienen menos de 1.000 habitantes. O sea, 5.000 municipios tienen menos de 1.000 habitantes, con lo cual, imaginaros. ¿Cuál es la preocupación? Pues la preocupación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de la semana pasada no es la contratación electrónica ni la inteligencia artificial ni nada, es pedir que se eleven los límites del contrato menor. Es lo que acordó, esta es la realidad. Usted no le hable de que es que si no, literalmente el acuerdo, no pueden contratar con comodidad. Entonces, quería apuntar en primer lugar esta realidad y llamar la atención sobre el papel que tienen que desempeñar las diputaciones en este campo, porque si no, para un gran sector, no importante, de la población, toda esta realidad es ilusoria. No solo en el ámbito de la contratación, sino en general en el ámbito de la prestación de los servicios públicos. Dicho esto, bueno, digo mi propia organización. Mi propia organización todavía tiene organismos públicos con millones de euros de presupuesto contratando en papel. Y tiene algo más de 1.000 habitantes, 1.500. O sea, que estamos todavía años luz y estamos en un proceso de transformación. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Además, que invertimos muy poco en seguridad. Tenemos auténticas brechas por donde pueden entrar como Pedro por su casa. El Ayuntamiento de Sevilla, afortunadamente ahora, ¿no?, ha hecho ya un plan de seguridad a raíz del hackeo que sufrimos, que obligó a colapsar la administración durante un mes bloqueada. Y se está licitando un contrato en un esfuerzo de la Dirección General de Contratación de 3 millones de euros para implementar una red de seguridad global. No cada empresa municipal la suya, cada servicio lo suyo, para evitar lo que nos sucedió, por ejemplo, en la gerencia de urbanismo. Me preguntaba en la licitación, bueno, todo lo que puede tener un beneficio para un pirata es atractivo, esto por definición. Pero yo creo que en los procesos de licitación no hay tanto interés. Las plataformas del Estado están bastante securizadas, los servicios de contratación están muy pendientes, nosotros tenemos un excelente servicio de contratación. Yo creo que el problema está en los procesos de facturación y pago. Ahí es donde hay más riesgo que en alterar una licitación, que lo veo más improbable. Por lo tanto, hay que reforzar esos mecanismos. Hay el decreto ley 19/2018, pero está muy pendiente. A nosotros nos sucede que a una empresa le capturan su factura, sus pagos pendientes,
y mandan a la Gerencia de Urbanismo un correo, porque fue en el post-COVID donde Tesorería había flexibilizado un poco la exigencia a la hora de solicitar los cambios de cuenta para los pagos. Mandan un correo con una solicitud de cambio de cuenta para el pago de una factura con un certificado de titularidad del banco, perfectamente. Transcurre el tiempo y a los meses llama el banco y dice que el Banco de España está preguntando por esa cuenta, por esa transferencia que ha ido al extranjero todo el dinero, que de quién es esta cuenta. Entonces, se advierte que la cuenta no se ha pagado. O sea, se ha pagado a un tercero que además había utilizado, según el atestado de la policía, pues había también utilizado documentación falsa para aperturar las cuentas y el mismo día el dinero salió a Nigeria, Rumanía, estalló el 1.000.000 de euros, 970.000 euros. ¿Cuál es el devenir del asunto? Bueno, tras una investigación interna y el informe de la policía de que el dinero no se había pagado al acreedor y que el acreedor no tenía culpa en este proceso, se intenta pagar al acreedor y entonces la intervención formula reparo suspensivo. Entonces empieza a complicarse el tema. Un reparo suspensivo porque dice que el delito o la estafa no es fuente de las obligaciones y que como ya el ayuntamiento ha pagado, pues que ya no puede pagar más. Bueno, esto era el alumbrado de Navidad. Y ha sido otra cosa. Noviembre, el del alumbrado, que el contrato era plurianual, dice que no pone una bombilla sin cobrar. En eso estamos cuando ya, bueno, se hace un informe de resolución de discrepancia, diciendo que, bueno, que el pago liberará si se hace al acreedor o a quien autorice, pero a un tercero no autorizado no liberan. Y se paga. Entonces entra en acción el Tribunal de Cuentas, que todavía está. Pero el Tribunal de Cuentas como consecuencia del reparo de la intervención. Pero el Tribunal de Cuentas no abre expediente de reintegro por el segundo pago. Lo abre por el primero. Voy a investigar qué es lo que pasó para que se fueran 900.000 euros. Con lo cual, los que intervinimos en el segundo pago estamos tan tranquilos y los que estaban tan tranquilos que habían intervenido en el primero están no tan tranquilos. Simultáneamente, por garantizarnos todo, demandamos al Banco Santander. Ya en un alarde de... venga, vamos a demandar al banco. Sí, por responsabilidad extracontractual, además. ¿Cuál es el argumento? Habíamos encontrado 3, 4 sentencias de audiencias de Córdoba, Madrid, de Valencia, que en estos supuestos el banco pagaba en base a la protección, a la diligencia debida y a la protección a los clientes. Y dicen, bueno, pues nosotros somos un cliente y hemos dado 3 indicadores, campos obligatorios en la transferencia, el NIF, la razón social y el IBAN, y el banco creíamos que estaba obligado a comprobar los 3. La sentencia, ya hay sentencias del juzgado de primera instancia, declara la prescripción porque al parecer allí uno de la empresa había llamado preguntando por la factura en febrero y entonces desde ese momento se supone que teníamos conocimiento. Pero por si apelábamos la prescripción, dice, pero está prescrito, pero voy a entrar en el fondo también, que no sé por qué tuvo que hacernos ese escarnio innecesario, porque vamos, nos dice más o menos imbéciles. Pues hombre, entonces, ¿qué nos dice? Primero, que el certificado era tan burdo, el de titularidad, que hasta un tonto te da cuenta que aquello no era de un banco. Segundo, que bueno, que es que la empresa siguió emitiendo facturas originales con la cuenta correcta y nosotros le seguíamos pagando a la anterior, así hasta llegar al 1.000.000. Y tercero, no sé, en definitiva, si hay aquí algún negligente, es usted. Es que le dijimos, hombre, pero no estaba prescrito, ¿para qué era innecesario? ¿Para qué era necesario este? Así que, retomando y cerrando la pregunta, hay riesgo, pero creo que donde hay que reforzar la
La seguridad es en los procesos de facturación y de pago. Bueno, como siguiente evolución también de esta misma cuestión, ¿no?, de los temas de seguridad, ¿cómo se está enfocando esta implementación en cuanto al Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Lo que vamos viendo, quizá hay diferentes enfoques, no está claro, y se califican pues a veces de solvencia, otras de habilitación, otras como requisito mínimo, en fin. No sé si podéis aportar algo de luz a esta cuestión, ¿no? Bueno, Sí, tú, pues, Luis, tienes en el Esquema Nacional de Seguridad, te decía, si teníais... ¿En la seguridad? Sí, en el Esquema Nacional, ¿cómo lo estáis Bueno, enfocando? el esquema nacional lo tenemos como un requisito mínimo, tanto esto como protección de datos, y solo en determinados contratos de seguridad TIC, ahí se añade unos criterios ya de solvencia, pero el esquema nacional es requisito Mínimo. mínimo. Sí, bueno, es el propio Real Decreto por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad, el que dedica un artículo al ámbito subjetivo de aplicación de esa norma y mete a todo el sector público, administraciones, poderes adjudicadores no administración pública, otras entidades que no sean poderes adjudicadores, con lo cual es una norma que vincula a todas las entidades sometidas también a la ley de contratos del sector público. Pero, claro, esa obligación de que los sistemas de información que se utilicen estén auditados en alguna de las... esté auditada su conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en alguno de los 3 niveles, alto, medio o bajo, choca con una realidad, y es que a día de hoy, acabo de mirar la página web, solo tenemos 834 empresas que tienen certificada la adecuación de sus sistemas de información con los que prestan fundamentalmente servicios a las administraciones públicas, certificados su cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Y contratistas hay muchos más, con lo cual hay muchos contratistas en estos momentos cuyos sistemas de información no están certificados y, en consecuencia, estarían incumpliendo esa disposición, ¿no? Pero es que organismos contratantes, no sé si tiene mucho sentido exigir que los contratistas tengan certificados sus sistemas de información con los que nos prestan a las administraciones servicios, si nosotros, las administraciones públicas receptoras de esos servicios, no tienen certificados igualmente. Pues también he hecho la consulta. Solo 300 organismos, entre administraciones, empresas públicas, organismos autónomos, solo 300 y pico organismos tienen sus sistemas auditados y certificados. Y a eso, la pregunta que flota en el aire es, ¿y eso cómo lo llevamos a un pliego de cláusulas administrativas, ¿no? La exigencia de ese requisito de que los sistemas de información que se vayan a utilizar en la ejecución del contrato esté certificado el cumplimiento por parte de los mismos del Esquema Nacional de Seguridad. Y aquí yo hice hace un par de años una prospección analizando si esta cuestión había resultado conflictiva, y analicé pues una veintena de resoluciones de órganos de recurso especial en materia de contratación pública que analizaban cómo habían sido configurados el requisito del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad en esos contratos. Y la verdad es que el panorama es bastante desolador, porque unas administraciones públicas lo exigen como solvencia técnica, otras administraciones públicas valoran como criterio de adjudicación estar certificado o tener un nivel de certificación superior al mínimo exigido. La mayor parte, bueno, la opción mayoritaria era llevarlo como una condición de ejecución, y también había otras resoluciones que apostaban por ninguna de las anteriores, ¿vale? Es un requisito legal establecido en una norma de carácter reglamentario, por lo tanto no tiene que configurarse como solvencia, como criterio de adjudicación o como criterio de adjudicación. De nuevo, la inseguridad en esta materia,
que unido a la poca cantidad de licitadores, al final el estar certificado puede convertirse en una barrera de entrada de licitadores al contrato público, y es un problema que nadie está cogiendo ahora tampoco por los cuernos y está detectando ese problema y está ofreciendo algún tipo de solución. Sí, sí, por eso lo decía, ¿no? Porque al final, efectivamente, como dices, lo ves de muchos pintado de muchas maneras y realmente no se está estableciendo una seguridad jurídica sobre esto, ¿no? Porque incluso hasta los propios órganos de contratación ya no saben dónde ponerlo, ¿no? Porque si no lo analizas, yo no sé dónde ponerlo aquí, ¿no? En este pliego. Bueno, avanzamos un poco más. La profesionalización, como decía, en el sector público se refiere a la formación continua, ya lo hemos dicho, y creo que cada vez es más evidente, ¿no? En la contratación, sea inteligente o sea electrónica, puede ayudar, ¿no?, a esa profesionalización, pero es necesaria y va muy unida, les puede ayudar mucho, ¿no?, esa contratación inteligente, pero además hay que profesionalizar con formación continua, desarrollar habilidades para, digamos, garantizar que puedan desempeñar sus funciones con la máxima competencia ética y eficiencia. Esta es la realidad, no con voluntariedad de las personas. Es decir, que ahora mismo, pues, mira, el auditorio está lleno de mucha voluntariedad de aprender. Todos nosotros tenemos voluntariedad de aprender, pero no sea voluntariedad de aprender, sino que de verdad haya algo. Y yo aquí digo, en cuanto a estrategia de profesionalización, ¿no?, en cuanto a programas de capacitación que se están realizando, ¿cuál está siendo la elaboración en cuanto a la colaboración con las instituciones académicas, que entiendo que es importante, y luego, bueno, pues si es necesario establecer sistemas? Bueno, luego la avanzaré como última. Macarena, esto te lo voy a lanzar, que no has dicho nada en todo lo que llevamos, ¿eh? Puedes discutirles. Buenas tardes. Primero, muchas gracias, José María y José Antonio, por invitarme. Y bueno, no he dicho nada porque yo de este tema sé mucho menos que cualquiera de los que están aquí. Entonces, creo que la idea es hablar de lo que conoces un poquito para poder ofrecer, no sé, pues cierto valor en las charlas. Pensemos por un momento de lo que hemos estado hablando todo el día aquí: contrataciones irregulares, grupos de interés, concesiones, colaboración público-privada, inteligencia artificial, contratación electrónica. Y ahora pensemos que todo eso llega de una manera o de otra a nuestros empleados y empleadas públicos. O sea, son los que se tienen que enfrentar a todo esto. O sea, que estamos normalmente y continuamente abriendo nuevos frentes, pero tenemos aquí un problema muy gordo desde que tengo uso de razón en materia de contratación, o sea, desde siempre, que son el tema de las plantillas, los equipos y la profesionalización. Yo recientemente, con motivo de este proyecto del que os voy a hablar ahora, pues hice una encuesta un poco por ver aspectos, como una encuesta muy rudimentaria, pero por conocer algunos aspectos fundamentales relacionados con la organización, el funcionamiento y la gestión de los recursos humanos en las comunidades autónomas. Y la verdad es que ninguna de las comunidades autónomas tiene, como resultado de esta encuesta, a la que además me respondieron todas, y también la Ciudad Autónoma de Melilla, ninguna tiene definidos en las relaciones de puestos de trabajo perfiles profesionales relacionados con la contratación. Punto primero. Muy pocas tienen un plan de formación permanente y específico en materia de contratación. Algunas menos dicen tener una estrategia, una política de profesionalización de la contratación, y tampoco ninguna tiene tema de la carrera profesional horizontal en materia de contratación, para lograr atraer y retener a las plantillas, como dice la famosísima recomendación de 2017, la 1805-2017, que bueno, que todos más o menos ya la hemos leído, ya la sabemos, está ahí, pero que bueno, que seguimos todavía en el mismo punto. Yo ahora ya os voy a contar un poquito los 3 pilares más o menos en los que se basa este proyecto en el que estamos ahora trabajando, y las características, así un poquito por encima, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Y en cualquier caso, deciros que esto es un proyecto que está en una fase bastante incipiente. Los 3 pilares, el primero y el más importante para mí, es el de la colaboración. O sea, una colaboración, por supuestísimo, voluntaria, responsable,
de administraciones autonómicas, fundamentalmente responsables de contratación, y universidades o incluso otro tipo de escuelas o institutos de formación, y no sabemos si alguna otra institución. De momento, los que estamos aquí como socios o colaboradores, pues de momento es la Administración de Aragón, la Administración de Castilla-La Mancha, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Castilla-La Mancha. Esta idea, es curioso, quiero comentarlo, esta idea surgió con motivo, surgió en el congreso que se celebró en Cuenca en enero, y surgió con ocasión, no con motivo, quiero dejarlo claro, sino con ocasión de la presentación por el INAP de su marco de competencias para la contratación de todo el sector público. Este marco de competencias se elaboró en la Subdirección de Aprendizaje del INAP, y tal y como lo presentaron y como dice su introducción, se sometió, pues no sé si a consulta o debate, o en fin, se remitió el borrador a los que la propia introducción dice que son como los organismos claves de la contratación, a saber, Tribunal de Cuentas, la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación, la Abogacía del Estado, la Intervención General de la Administración del Estado y la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado. O sea, todos, como ven, expertos gestores en la contratación. Este documento no se pasó a las comunidades autónomas, por lo menos no directamente. Algunas escuelas de formación lo recibieron, pero directamente a los responsables de contratación no lo enviaron. Tampoco se envió al Comité de Cooperación, donde están representadas no solamente la Administración estatal, sino también la Administración autonómica y local. Entonces, por eso digo que con ocasión de esto, que no con motivo, pues el profesor Jimeno y José Antonio y tal, pues nos lanzaron un poco la idea de crear un itinerario completo de profesionalización que incluyera pues, los diversos elementos, los elementos que consideramos fundamentales en este tema. Y nos lanzamos ahí un poco al proyecto este. De momento, como digo, estamos estos socios, estamos trabajando quienes estamos ahora, que somos muy poquita gente, pero nuestra idea es avanzar y sobre todo, pensamos y deseamos y queremos que se unan otras comunidades autónomas, otras administraciones autonómicas o ciudades autónomas. El segundo pilar fundamental en este proyecto es el marco europeo de competencias para la profesionalización de la contratación, el propio URCON. Este documento nos tiene que servir, lo primero, para definir la gama, el rango, el tipo de conocimientos, habilidades, actitudes que consideramos que necesitan o que tienen que tener nuestros profesionales de la contratación para realizar un trabajo y realizarlo bien, o sea, realizarlo de una forma responsable, inteligente, eficiente, sostenible, etcétera. Este documento nos tiene que servir también para que cada comunidad autónoma defina sus propios perfiles profesionales. Esto podemos intentar que haya un núcleo común que puede ser muy útil, pero cada administración autonómica que tiene diferentes competencias, diferentes recursos, diferentes formas de funcionamiento, tendrá que definir sus propios perfiles y esto es importante. Y tercero, este marco también nos tiene que servir o nos debería servir para hacer un itinerario de formación. Que comprenda pues, todo tipo de cursos, talleres de carácter práctico, de carácter teórico y, en definitiva, para poder dotar y que puedan acreditar los profesionales de la contratación, los gestores de la contratación, las habilidades, los conocimientos que necesitan. Y el tercer pilar, también importante, es la propia Estrategia Nacional de Contratación Pública. Esta estrategia, como sabéis, se aprobó por la Bidescon en diciembre de 2022 en base a una propuesta que se elaboró por el Comité de Cooperación en materia de contratación, en el que están representados, como he dicho antes, la Administración del Estado, las comunidades autónomas y la Administración local. Bueno, pues aquí, como vocal de este comité, que aunque esté anclado dentro de la Ley de Contratos como un órgano consultivo y de cooperación, ya les digo, con conocimiento de causa, que se consulta poco y se coopera menos. Pero bueno, ahí está. Entonces, de la primera versión que nos entregaron en julio de 2022 a la última, por lo menos en este objetivo de profesionalización, sí que es verdad que se introdujeron acciones importantes, porque la primera versión iba orientada sobre todo a la formación, con alguna referencia, eso sí, pues a la carrera horizontal. Introdujimos acciones relacionadas con la especialización, la especialización profesional, con la capacitación para el acceso a la función pública, sobre todo también con el tema de la colaboración interadministrativa, interinstitucional, o sea, administración, universidades y otros organismos de formación. E incluso conseguimos introducir una acción que, bueno, pues la verdad es que tiene un lenguaje poco
una redacción poco contundente, como prácticamente todo el documento, pero sí que es verdad que ahí está y, como digo, es un instrumento jurídico vinculante para todo el sector público, o sea que de alguna manera deberíamos ahora intentar hacerlo valer y tirar de ello para lo que nos sirve, para lo que es nuestro objetivo. Este dice promover una estructura y dotación de los puestos de trabajo relacionados con la contratación y de las unidades encargadas de la contratación que sea suficiente, o sea, digamos, intentar dotar o proveer a las unidades de contratación con los puestos que se consideren suficientes. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? Así como os lo voy a comentar así un poquito de prisa. Bueno, pues en primer lugar, como ya he dicho, tenemos que, lo primero, diseñar un programa o marco de competencias que debería tener una parte común. Deberíamos intentar basarnos todos o casi todos en el marco europeo de competencias, porque entendemos, y sobre todo también después de haber estudiado el del INAP, que es el más flexible y el que mejor se adapta a lo que nosotros necesitamos. Tiene 30 competencias, están incluidas no solamente competencias específicas en materia de contratación, sino también competencias genéricas relacionadas más bien con habilidades casi personales, como temas de liderazgo, gestión de equipos, etcétera. De forma casi simultánea a la definición de este marco de competencias, tenemos también que definir los perfiles profesionales. Esto es fundamental. Como dice la propia la instrucción, la recomendación, es cada persona que se dedique a tiempo completo o parcial a actividades relacionadas con la contratación debería contar con un perfil profesional adaptado a sus funciones y que refleje bien sus tareas y responsabilidades. Esta es la piedra angular, creo yo, de todo el proyecto. Como digo, no podemos hacer unos perfiles comunes e idénticos para todas las administraciones. Eso es una tarea imposible y tampoco creo que sea necesaria ni siquiera idónea, ¿no? Pero lo que sí podemos intentar es todos ver lo que tenemos, ver lo que necesitamos para que se realicen las tareas de contratación de forma adecuada y luego crear un núcleo común, un núcleo común que además podríamos llevar incluso a lo mejor a nuestras propias relaciones de puestos de trabajo. Esto tendría muchas ventajas no solo para los empleados públicos, sino para las propias administraciones, porque nos permitiría pues, que determinadas acciones formativas que se impartan en una administración las reciban empleados de otra que luego la puedan acreditar en distintas administraciones en las que trabajen y para las propias administraciones se podrían, digamos, compartir acciones formativas, coordinar talleres, cursos, seminarios, conferencias, hacer intercambio de prácticas, etcétera. Todo esto está por ver, pero bueno, son oportunidades que tenemos ahí. El tercer paso sería diseñar un itinerario completo y permanente, específico en materia de contratación. Y aquí, bueno, de esto se están encargando sobre todo los socios colaboradores de la universidad, fundamentalmente José Antonio y Javier Miranzo, que entre todas las cosas que he dicho antes que hacía, pues esta es una tarea más que yo sé que se está encargando fundamentalmente él. Aquí hemos pensado en este programa de formación como en un programa pues, de tipo modular, tipo catálogo, teniendo en cuenta pues, las diversas funciones, tareas, conocimientos, especialidades que requiere la contratación, de tal forma que se puedan combinar, acumular y que puedan servir al empleado público tanto si se hacen de forma independiente como si se combinan con otras. Este programa de formación tiene que estar pensado para que permita la progresión en el conocimiento dentro de los 3 niveles que nosotros tenemos proyectados poner, que serían intermedio, avanzado y experto. Hemos descartado el básico del que se habla, el marco europeo de competencias, porque entendemos que bueno, cualquier empleado público que aprueba una oposición y empieza a trabajar, bueno, pues algunos conocimientos básicos en materia de contratación sí que tiene. Por supuesto, dentro de este programa de formación, todo lo que se refiere a los métodos de aprendizaje deben ser flexibles, adaptados a la disponibilidad de un alumnado adulto y que está trabajando. En cuanto a la articulación de este programa de capacitación, en lo que hemos pensado es en convenios de colaboración entre administración y universidades, lógicamente, para establecer el objeto de la colaboración, incluso, lógicamente, una financiación. O sea, porque aquí, claro, de la parte de la capacitación se podrían encargar o se encargarían las universidades. Y el aspecto fundamental, que esto también fue idea de los socios de la universidad, o sea, cada uno lo suyo, se ha pensado y a nosotros nos pareció bien, a Asun, la responsable de contratación de Zaragoza, y a mí, que somos las que estamos como responsables de administración. El sistema de acreditación sería mediante microcredenciales, de lo que yo no había oído hablar hasta ese momento, pero bueno, luego ya lo he mirado y la verdad es que puede ser bastante interesante. Aquí la recomendación del Consejo de la Unión Europea para un enfoque europeo de las microcredenciales para un aprendizaje permanente y la empleabilidad
las define como el registro de los resultados de aprendizaje que un alumno puede, digamos, acreditar tras un periodo de formación breve. Las microcredenciales universitarias son credenciales derivadas de periodos de formación muy breves, menos de 15 créditos. Están localizadas en la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias específicas orientadas al desarrollo profesional. Son de formato flexible, adaptable a las diversas necesidades del alumno, las limitaciones del alumno adulto, con una estructura modular, de tal forma que bueno, pues cada formación puede tener sentido, o sea, cada módulo de formación, como digo, puede tener sentido de forma independiente o pueden acumularse o combinarse con otras credenciales más amplias. Consideramos que estas credenciales, que son digitales, seguras, verificables y transferibles en el ámbito europeo, si además se facilitan o se otorgan por universidades como las que tenemos, que transfieren conocimiento con una calidad en la enseñanza reconocida, bueno, pues sería también un elemento incentivador de la formación. El cuarto paso, se ha dicho, crear el marco de competencias, definir los perfiles, programa de formación, y el cuarto paso ya sería el de establecer incentivos económicos o no económicos, pero para, como digo, para atraer y retener el talento, o sea, lo que sería la carrera profesional. Hasta aquí podríamos llegar casi solos, pero a partir de aquí necesitamos lo que la recomendación dice, respaldo, creo que habla de elevado nivel de respaldo político. O sea, aquí como no tengamos ese respaldo político y como no tengamos el apoyo, por lo menos de los departamentos encargados de función pública, aquí no podemos avanzar. Pero hasta este punto vamos a intentar continuar con el proyecto e intentar llegar aquí. Lo que está claro es que sin este último paso seguiremos teniendo pues plantillas y equipos muy presionados, desmotivados, y tenemos que intentar llegar a la carrera horizontal para que las personas que están en contratación puedan, mediante los tramos o en los términos que se define ahora la carrera profesional, por ejemplo, por el Real Decreto Ley 6/2023, pues que puedan ir ascendiendo en nivel, en retribuciones económicas, puedan ir ascendiendo sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, que es el objetivo. O sea, la contratación es muy dura, agobia mucho, pero también engancha. Entonces es una pena que personas que están a gusto en contratación, que les gusta y que lo hacen muy bien, tengan que marcharse sencillamente porque no hay suficientes incentivos. Y por mi parte, en este sentido, pues nada más. Y a los que hay aquí de comunidades autónomas y eso, pues por supuesto animaros a todos para participar en este proyecto, que está, como digo, empezando. Y daros las gracias nuevamente. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, si Alejandro quiere añadir algo más sobre el tema. No, Macarena, lo has explicado perfectamente. Sabes que estamos alineados con ese proyecto de trabajo colaborativo que habéis planteado Aragón y vosotros. Y vamos, tampoco quiero incurrir aquí en adanismo, ¿no? Nada que añadir a lo que has expuesto muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, con esto que hablábamos de la profesionalización, ¿pensáis que es necesario, ya como última pregunta, un poco de cierre, ¿no?, de la mesa, y ya no nos extendemos mucho, ¿pensáis que es necesario establecer sistemas de certificación para garantizar esta capacidad? ¿Te refieres de acreditación de la formación, de la capacitación? Sí, algún sistema para todo el mundo, es decir, que haya un sistema de certificación, o sea, bien establecido por capacidades o establecido por una capacidad general, o bueno, si habéis pensado. De eso también habla el marco europeo de competencias, claro, de la necesidad de no solamente de tener las capacidades, de tenerlas acreditadas por la institución, el organismo, la universidad que la haya impartido, sino además de que esas capacidades, esas competencias estén certificadas pensando en terceros independientes. Y esto evoca la cuestión de, después de haber hecho el curso correspondiente, habrá que pasar un examen. En eso consiste la certificación. Esto, en otros ámbitos, pensemos en la ISO 9000 o en la ISO 14000 que tienen las empresas, es así como funciona.
primero adquieren las competencias sobre los sistemas de gestión y después pasan una auditoría independiente que es la que les da la certificación. Una cosa es la acreditación y otra cosa es la certificación. Y otra cosa muy importante, esas certificaciones no son para siempre, tienen un periodo de caducidad. Es decir, uno no se convierte en experto porque ha hecho un curso, ha hecho un máster, y ya durante los 25 años siguientes de carrera administrativa ya puede vivir de la renta porque ya es experto, porque ya hizo, con arreglo a la ley 1395, un curso de contratación pública y ya con eso puede vivir. ¿Vale? Sí, lo que pasa, Miguel Ángel, un segundo solo. A ver, tenemos que poner los pies en el suelo, en el sentido de que no faltaba ya nada más que les obligáramos a formarse y que además les hiciéramos un examen y que les obligáramos a renovar ese examen cada 3 años para seguir haciendo todo lo que ya están haciendo y un poco más, cobrando lo mismo. No, pero se puede... Si en eso estamos de acuerdo, pero ya que vamos a ir poco a poco, vamos a ofrecer la formación y vamos a incentivar a aquella gente que quiera, vamos a poner todas las facilidades, pero por eso digo que el último eslabón es fundamental y sin él todo esto a lo mejor no tiene sentido, pero también creo que no podemos empezar por la carrera horizontal porque se nos cae esto. Tenemos que empezar por abajo, ir poco a poco presionando. Sobre todo, incluso yo además vuelvo a pedir a aquellas comunidades autónomas que están más avanzadas que nos ayuden a las que estamos menos avanzadas, porque de esa manera, cuando haya ya 15 comunidades autónomas que ya lo tengan, digamos, la carrera profesional implantada, pues arrastrarán a las 2 que queden. Por eso digo que es importante que vayamos todos juntos, pero tenemos que empezar por abajo, porque si empezamos a hablar ahora ya de acreditación, exámenes y no sé qué, vamos, los míos me mandan, pero lejos. Pero yo es que soy de la opinión, si esto no tiene reflejo en las RPT y no tiene un reflejo en la estructura de personal, es acopiar títulos. Y hay un reflejo que es el que tú has dicho, que ¿por qué se quiere ir en mi organización todo el mundo que se nos va a la agencia tributaria? Porque son unos expertos en tributos, simplemente porque tiene un programa de productividad que un administrativo gana 200 euros más al mes que uno general. Entonces, esta capacitación, llámale, que a mí me parece excesivo, un examen, pero algo que acredite realmente, no que certifique, pero al menos que acredite esa evolución, ese esfuerzo, esa adquisición de conocimiento tiene que tener un reflejo en la RPT. Si no, nos estamos engañando. A ver, yo creo que los funcionarios deben tener todos una formación continua. No solo los de contratación pública, pero voy a lanzar un cable a los que hemos sido gestores y a los que sois gestores aún. Sí que creo que se merece un reconocimiento específico en la materia, porque la materia es lo suficientemente específica y lo suficientemente importante dentro de lo que es una administración pública, pues como para tener ese reconocimiento, sea competencial, sea el que sea, ¿no? Pero que bueno, que creo que debe estar alineado con la formación continua de todo empleado público. Muy bien, pues bueno, yo os prometí debate, creo que lo han conseguido ellos, han hecho un gran debate. Por último, solo quiero dar las gracias a José María Gimeno por invitarme a moderar esta mesa y a José Antonio Moreno Molina, por supuesto, y a Roberto Galán. Magnífica organización, os felicito. Siempre es un éxito este congreso. Y sin más, pues bueno, casi os quiero dar un aplauso a todos vosotros que estáis ahí, que son las 7:15, ¿no? Y habéis aguantado estoicamente, así que por vosotros...